n'avons plus le droit d'être ici, donc l'administration a décidé de déclarer hors la loi ce qui... Agreden a todos, mujeres, hombres y niños, pisotean la Constitución, no hay libertad de palabra, no hay libertad, compañeros, de nada, no se siguen quiénes son, nada más se baja un hombre y un coche negro muy lujoso y da órdenes. No somos guerreros, somos estudiantes, eso somos, unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. La UABC es hoy en día, sin lugar a dudas, uno de los valores más importantes del estado de Baja California. Pero la UABC tiene su historia y creo que es importante conocerla. Historia de jóvenes valientes que se atrevieron a luchar por su universidad, de padres de familia responsables que entendieron las necesidades de sus hijos, de profesores visionarios que vieron en el crecimiento de la universidad el bien común, y de autoridades sensibles que entendieron que el crecimiento de la universidad era en beneficio de la comunidad. El documento que están ustedes a punto de presenciar cuenta parte de esa historia. Creo que es muy importante entender la historia para saber por qué hoy UABC es lo que es, una de las mejores universidades del país. El ciudadano gobernador del estado de Baja California, el licenciado Braulio Maldonado Sández, manda al Congreso del Estado el anteproyecto de ley orgánica para la universidad. Este fue aprobado el 28 de febrero de 1957, 4 meses después, fecha en que oficialmente nace la Universidad Autónoma del Estado de Baja California Norte. Dentro de los periodos importantes y de trascendencia de la universidad, cabe mencionar los años 69, 70 y 71, en que fueron invadidos los terrenos para poder edificar la universidad. En 1969, el 13 de marzo, le tocó primero a Ensenada ese tipo de proceso. Invadimos unos terrenos adjuntos al Hotel Carioca, de aproximadamente 3 hectáreas, cuyos dueñas eran la señora María López, viuda de Gómez, y la señora Betina Barrera. En 1969 se presentan incidentes que hacen que esta universidad crezca. Y fueron incidentes provocados por los estudiantes. Los estudiantes, al estar en pocas carreras de la universidad, al estar en edificios rentados, en edificios prestados, en escuelas primarias, pues presionaron a las autoridades, no nada más a las autoridades universitarias, sino también a las autoridades de gobierno, sobre todo el gobierno estatal. Fue una intransigencia, un acto no legal, pero necesario, pues a la fecha no teníamos terrenos ni edificios propios. La Facultad de Ciencias Marinas, antes Escuela Superior de Ciencias Marinas, estaba en un edificio adjunto a la Preparatoria Ensenada. Estuvo situada la escuela en la calle Primera, en un galerón que originalmente había sido destinado para la Escuela de Artes y Oficios por el Club Rotario de Ensenada. Ese galerón se encuentra hoy como parte de lo que es el Colegio de Bachilleres de Ensenada. Ahí me tocó trabajar desde 1964. Hubo una ceremonia más o menos a la altura de donde está hoy el Hotel Villa Marina, para bautizar el primer barco de ciencias marinas. En realidad, si lo vemos se puede decir 55 años de distancia, era un zapatito. Pero nosotros lo mirábamos tan grande y nos sentíamos tan orgullosos de que Ciencias Marinas ya tuviera un barco. Vino a hacer el bautizo del barco
la esposa del ingeniero Eligio Esquivel Méndez, que en aquel entonces era gobernador de nuestro estado. Entonces, en esa ceremonia que para nosotros era lo máximo, ahí ella, a nombre de su esposo, dijo que quedaba el 18 de mayo como el Día del Oceanólogo. De ahí viene la celebración. Pero no cabíamos, crecíamos en paredes de yeso hacia adentro. ¿Qué cosa era la preparatoria? Pues era simplemente también parte de ese edificio iniciado y no concluido por el Club Rotario, pero en donde ya estaban instaladas, pues 1 o 2 años antes, la Escuela de Superior de Ciencias Marinas, ¿no? Entonces había un juego muy bonito de intercambio entre preparatorianos, todo. Había maestros que también daban lo mismo clases en la prepa que en la parte profesional. Empieza la inquietud con los muchachos. Los maestros también hacían ya alusión a la conveniencia de salir de... Bueno, ahí nuestros conserjes se peleaban hasta por las escobas. Siendo presidente de la Sociedad de Alumnos, el doctor Saúl Álvarez Borrego y otros se habían encomendado de entregar cartas al licenciado Gustavo Díaz Ordaz, pero las respuestas eran a través de lo mismo, con cartas. No había surtido gran efecto. El 13 de marzo, repito, fue un día trascendental. Estando en uno de los lugares que hubo algunas reuniones, entre ellos fue el Calmarisco, un restaurante de mariscos de Ensenada, ya no existe. Estando reunidos ahí, Enrique Mejía Pancardo, presidente de la Federación de Estudiantes en ese tiempo, Juan Antonio González López, Federico Sánchez Scott y un servidor. Hubo reuniones posteriores y se decidió invadir los terrenos adjuntos al Hotel Carioca. En ese momento se llevó a una asamblea general y se manifestaron 2 opciones: hacerlo con una marcha desde donde estábamos, en la calle Primera, a esa zona del Hotel Carioca. La otra, hacerlo silenciosamente. Optaron por la segunda. Nos abocamos a conseguir casas de campaña, leña, sleeping bag y comida. Los maestros tienen un mérito muy importante en este proceso. Ellos fueron la base, junto con los estudiantes, del éxito que se tuvo. Los profesores que entonces estábamos, nos abstuvimos de participar activamente. Era un movimiento de estudiantes apoyado por la ciudadanía y por otros empresarios, pero los profesores y la facultad misma, académicos, no participamos, sino apoyamos, dando clases allá en los terrenos, pero no fuimos activos de alguna forma política o únicamente de apoyo y al movimiento de los estudiantes. Había conferencias de visitantes, inclusive hay unas imágenes de investigadores de Scripps de La Joya que pues tenían programados seminarios o conferencias en la Escuela de Ciencias Marinas y llegan y se encuentran con que los estudiantes han decidido tomar terrenos pues para obtener instalaciones más amplias y adecuadas. Y algunos dijeron, no, pues yo vine a dar mi seminario y si es en el campo, lo doy en el campo. Y hay fotos de conferencistas que dieron ahí en un pizarroncito de madera rústico y los alumnos sentados en piedras o en el suelo. Ahí impartieron la clase. No, me tocó dar clase en los terrenos. Yo di clase a los estudiantes allá en los terrenos que estaban invadidos. Tenían campamento ellos y desde luego era satisfactorio el movimiento, era muy receptivo por parte de toda la ciudadanía de Ensenada. Había muchos apoyos de diversas formas. Pues finalmente lo que nos hacía sentir confianza es el espíritu de grupo, la unión de los estudiantes entre sí, pero también la unión del pueblo
¿no? Que todo lo veían, inclusive muchos pues, periodistas, reporteros, decían, no, pues van bien, síganle, ustedes síganle. Padres de familia que tenían sus hijos estudiando, parientes, amigos, y la actitud de los funcionarios públicos, que realmente fue de apoyo. Al día siguiente de esa invasión, llegó el presidente municipal de aquel tiempo, el licenciado Guilebaldo Silva Cota, acompañado del director del periódico El Mexicano, el señor Lanz Pérez, y preocupado porque qué había pasado, por qué habíamos invadido, etcétera. Adolfo Granados y los líderes de aquel tiempo, Juan Antonio González López, que era presidente de la Sociedad de Alumnos, y Federico Sánchez Scott, le explicaron los porqués. Se entendió y nos pregunta por dónde entraron, muchachos. Y Antonio Badán responde, por ahí, licenciado, por donde dice propiedad privada no entre, por ahí nos metimos. Esto provocó risas. Mucha gente participó en ese proceso, mucha gente ensenadense. Nos llevaban comida, las muchachas del Colegio México, la familia Mateus, su hijo oceanólogo Hernán, los periódicos, El Mexicano, La Voz de la Frontera, La Cotorra, todo el comercio ensenadense nos estuvo ayudando, las panificadoras El Cristal, las lecherías La Hacienda y el Cristal también, la Minimax, una carnicería de hermano de Adolfo Granados, que fue uno de los líderes, y fue un proceso donde Ensenada se abocó a colaborar, a participar activamente en apoyo a que tuviéramos terrenos y poderlos edificar. Pero de ahí en adelante el apoyo de la autoridad fue contundente, tanto de autoridades civiles como militares. No tuvimos absolutamente ningún problema de agresión, sino todo el apoyo. Estuvimos 2 meses aproximados y mientras tanto se nombra una comisión por parte del gobernador para buscar terrenos propicios para poder edificar y construir en ellos. Recorrieron la costa de Ensenada de San Miguel a Punta Banda y encontraron los terrenos donde actualmente se encuentra la Universidad Puntamorro. 4 hectáreas se pudieron comprar de 14 hectáreas que vendía la señora María Villarino, viuda de Condit. El licenciado Pérez Pazuengo organizó el aspecto legal y se compraron 4 hectáreas porque el gobierno del estado no tenía dinero para comprar las 14 que vendía la señora. Los terrenos eran 4 hectáreas, 40,000 metros cuadrados, a 12.50 el metros cuadrados, a $1. Fueron $40,000, 500,000 pesos de entonces, que se le pagó a la señora en 2 partidas de 250,000 pesos cada una. Hubo una pausa necesaria mientras se hacían los planos de construcción, donde intervino el arquitecto Castro Bojorquez en su proceso, en su elaboración. Los primeros 3 edificios en ciencias marinas lo inició el gobierno del estado. La Dirección de Obras Públicas del estado se abocó a hacer levantamiento del terreno, de proyectar la unidad tanto en ese momento como a futuro, y se proyectaron específicamente los 3 edificios que requería en ese momento para funcionar, vamos a decir, en forma excelente la unidad de ciencias marinas. Se construyó un edificio de aulas, de 10 aulas creo, de 2 pisos. Se construyó una área de laboratorios y se construyó la unidad de administración, que todavía existe y todavía funciona. En una organización que hubo de la Feria Baja California en Marcha, ahí por octubre o mayo, no sé, el mes, no recuerdo bien, el comité que organizaba esa feria, el presidente era el ingeniero Cota Martín, optaron por donar a la Facultad de Ciencias Marinas, Escuela Superior de Ciencias Marinas, los recursos que ahí se reunieran para poder amoblar los laboratorios y poder comprar mesabancos, que no los teníamos. Nos tocó cambiar los primeros muebles, los primeros mesabancos, escritorios, libreros de la antigua Escuela de Ciencias Marinas en la calle Primera, allá los terrenos construidos en Puntamorro. Y pues es una sensación muy bonita de ver las limitaciones que teníamos en el antiguo edificio y ver las posibilidades de expansión en ese terreno que nos parecía enorme en esa época. También lo importante de este proceso
es que el estudiante ya tenía una opción para quedarse en Ensenada, ya no tenía que salir de su ciudad ni del estado, y eso lo vieron con mucho agrado y con mucho gusto los padres de familia. Ya estando instalados en nuestros nuevos edificios a partir de enero del 72, y ya para concluir nuestro periodo como estudiante de 4 años, del 68 al 72, y teniendo como antecedentes que la sexta generación había tenido como padrino al señor gobernador Raúl Sánchez Díaz, y la séptima al licenciado Hugo Cervantes del Río, que era secretario de la presidencia con Echeverría, se nos ocurre a la octava generación que fuera el mismo Echeverría, presidente del país, quien nos apadrinara. Fue una idea que provocó pues alguna inquietud, fue aprobada por el grupo de la octava generación y nos abocamos a concretarla. Fuimos con el gobernador del estado, que era el licenciado Milton Castellanos Everardo, también lo aprobó, y nos facilitaron los medios para trasladarnos a la ciudad de Guadalajara, donde íbamos a entrevistar al señor presidente en el teatro de la universidad. Y el 13 de mayo de ese mismo año, el 72, nos apadrina. Como regalo, nos da un barco, nos aconseja que le pongamos Benito Juárez por ser el año de Juárez, y abajito, octava generación. Este no se pudo lograr por problemas de financiamiento. De ahí salió una comisión para pedir el puente, que actualmente es la entrada importante a la unidad de Puntamorro. Nos dio becas para toda la generación para estudiar artes de pesca y cultivos en Japón. Amuebló, acondicionó algunos laboratorios de los ya existentes. Así culminó una vida estudiantil por parte de generaciones, de la quinta a la octava, repito, y también las que antecedieron y las que están al frente han hecho lo suyo para que la universidad sea cada vez mejor. Cabe mencionar la importancia que tuvo el Comité Pro Ciencias Marinas en este proceso, integrados por don Alfonso Mateus, el señor Lanz Pérez, del periódico El Mexicano, y por el licenciado Ramírez de la Garza, y otros. Ellos estuvieron al pendiente, fueron promotores de muchos logros, nos ayudaron mucho con los viajes a Mexicali, con carro, con comida, con las casas de campaña que se ocuparon, etcétera. Un agradecimiento muy personal a esa gente. Y al pueblo de Ensenada, que estuvo a la altura de un movimiento que hicieron suyo. Eternamente agradecidos.